Fue la cámara la que me mostró que el monstruo vivía en la sala, y cuando volví a ver las imágenes, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi nombre es Socorro Ramírez, pero todo el mundo me llama Doña Coco. Tengo 72 años, vivo en Dolores Hidalgo, y he pasado la mayor parte de mi vida bordando manteles, cocinando y guardando los secretos de los demás para no dar problemas. Después de que mi esposo murió, la casa se llenó de visitas que venían con cara de ángel y un cuchillo escondido. Mi hija Lupita, siempre tan solícita, y su marido, Ricardo, que empezó a aparecer demasiado temprano, incluso antes de que terminara su jornada laboral. Al principio pensé que era por ayudar, que los hombres jóvenes tenían ese gusto por ser serviciales, pero en el campo uno aprende a leer las miradas. La sonrisa que parece cariño puede ser algo que llena el corazón de sangre fría. ¿Alguna vez has sentido que lo que está más cerca de ti es lo que más te amenaza? Fui tragándome aquello en silencio, como a toda mujer de mi generación le enseñaron a hacer, pero cuando vi a mi nietecita, Carlita, encerrada en su cuarto y murmurando que le tenía miedo al tío, el estómago se me hizo un nudo. Inventé una excusa tonta. Voy a poner una cámara para vigilar mi patio. Y escondí el aparato en una de esas macetitas de cerámica de la sala. Nunca imaginé lo que las imágenes me iban a mostrar. ¿Alguna vez te has preguntado si la paz dentro de tu casa era solo una fina capa de polvo cubriendo secretos que nadie quiere barrer? Yo sí, y lo que descubrí casi me parte en dos, antes de volverme más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Si historias como la mía, que revelan lo que se esconde detrás de las puertas cerradas, te interesan y te hacen pensar, considera suscribirte a este canal, porque a veces la verdad necesita un testigo, y hoy ese testigo puedes ser tú. El polvo danzaba en los haces de luz que entraban por la rendija de la cortina, iluminando la hoja del machete que reposaba sobre la mesa de la cocina. El metal, viejo y manchado por el tiempo, parecía beber la luz, volviéndola fría, mortal. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo en la tierra, estaban firmes. El temblor no estaba en ellas, sino dentro de mi pecho, un colibrí asustado, batiendo sus alas contra la jaula de mis costillas. Ricardo estaba acorralado entre la encimera y el refrigerador. El sudor brotaba en su frente, escurriendo por su sien y mezclándose con el gel que usaba para domar su cabello siempre impecable. Sus ojos, que antes eran para mí la promesa de seguridad para mi hija, ahora eran pozos de pánico e incredulidad. Miraba del machete a mí, y luego a la pequeña pantalla de mi celular, que todavía mostraba la grabación en un bucle silencioso. La imagen congelada era la de su rostro, contorsionado en una máscara de falsa paciencia, mientras su voz, grabada con una claridad terrible, susurraba palabras venenosas a mi nieta. Doña Coco, por favor, esto es un malentendido, un terrible malentendido. Su voz salió como un hilo, un rasguño en la garganta. Intentó dar un paso adelante, un gesto de súplica, pero yo levanté el machete 1 centímetro, lo suficiente para que la luz reflejada danzara en su rostro. Se detuvo, rígido como una estatua de sal. ¿Malentendido? Mi voz era baja, un gruñido que no sabía que poseía. Venía de un lugar profundo, un lugar que guardaba los dolores y los silencios de 72 años. Malentendido es el diablo que trajiste a mi casa, cerca de mi gente. Un hombre que usa el miedo para envenenar el alma de una niña ha perdido el derecho a ser llamado hombre, ha perdido el derecho a respirar mi aire. La puerta de entrada estaba cerrada con llave. Yo misma había girado la llave 2 veces. La puerta trasera, que daba a mi pequeño patio de gallinas y hierbabuena, también. Éramos solo nosotros 3 en esa casa silenciosa en Dolores Hidalgo. Yo, él, y la verdad desnuda y cruda que la tecnología me había permitido capturar. Abrió la boca para hablar de nuevo, para tejer otra de sus telarañas de mentiras, pero no se lo permití. Silencio. La palabra fue un golpe seco en el aire. Ahora vas a escucharme. Vas a escuchar lo que una vieja, que pensaste que era solo un estorbo, tiene que decir. Tragó saliva, la manzana de Adán subiendo y bajando por su cuello. El olor a miedo era casi palpable en la cocina, mezclándose con el aroma a cilantro y cebolla que aún flotaba del almuerzo. En ese momento, yo no era Socorro Ramírez, la abuela que hace las mejores gorditas del vecindario. Era una guardiana, una loba vieja defendiendo a su cría, y él, el depredador que cometió el error fatal de creer que ya no tenía dientes. La calma que me llenaba era aterradora. Era la calma que precede al fin de un mundo y al comienzo de otro, forjado en el fuego y el dolor.
Antes de que el infierno se instalara en mi cocina, mi vida era una melodía suave, de ritmo lento y predecible. Mi nombre es Socorro Ramírez, pero desde que tengo uso de razón en Dolores Hidalgo, soy Doña Coco. Nací, crecí y me casé en esta ciudad de calles coloridas y aire seco, donde el grito de la independencia de México resuena no solo en los libros de historia, sino en el orgullo de nuestra gente. Con 72 años, mis días se medían por el sol. Me despertaba antes que los gallos, preparaba mi café de olla, fuerte y dulce, y cuidaba mi jardín, un pequeño oasis de malvas, cactus y hierbas que mi difunto esposo, Esteban, me ayudó a plantar. Viuda desde hace casi una década, la soledad a veces llamaba a mi puerta, como un viento frío de invierno, pero yo la mantenía afuera. Tenía mi fe, mis vecinas para un buen chisme al atardecer, y sobre todo, tenía a mi familia. Mi hija, Guadalupe, mi Lupita, era la luz de mis ojos. Casada con Ricardo, un hombre que parecía salido de un cuento de hadas, me dio la alegría más grande de mi vida. Mi nieta, Carlita, vivían a pocas cuadras de distancia, en una casa más moderna, pero el corazón de la familia latía aquí, en mi vieja casa de adobe, con el patio central lleno de macetas de barro. Casi todas las tardes, Lupita y Carlita venían a visitarme. Mientras mi hija me contaba las novedades de su trabajo en la pequeña tienda de artesanías de la plaza, Carlita, con sus 11 años de energía inagotable, corría detrás de las gallinas o me ayudaba a hacer la masa para las gorditas que vendía los fines de semana. Nuestra rutina era un bálsamo. El olor a maíz cocido, el sonido de la risa de Carlita, el calor del abrazo de Lupita al despedirse. Ricardo se unía a nosotros siempre que podía, y yo, al principio, veía en él al yerno perfecto. Era gerente de una distribuidora de bebidas, un hombre trabajador, siempre bien vestido, con una sonrisa fácil y palabras amables. Traía flores para Lupita, dulces para Carlita, y siempre se ofrecía a arreglar cualquier cosita que estuviera rota en mi casa. «No se preocupe, doña Coco, yo me encargo», decía, con esa voz mansa que convencía a cualquiera. Lupita lo idolatraba. Para ella, Ricardo era la personificación de la estabilidad y el amor que siempre había soñado. Él era su puerto seguro, el hombre que la hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Y yo, viendo la felicidad estampada en el rostro de mi hija, agradecía a Dios por haber puesto a un hombre tan bueno en su camino. Creía en la fachada, creía en la familia de anuncio de margarina, en las fotos sonrientes que llenaban las paredes de su sala, porque era más fácil creer, porque la alternativa era un abismo demasiado oscuro como para siquiera considerarlo. La paz que sentía era real, pero era la paz frágil de quien elige no mirar las sombras que comienzan a alargarse en el rabillo del ojo. El cambio fue sutil, como una nota desafinada en una canción familiar. Empezó hace unos 6 meses. Ricardo, que siempre tuvo una rutina de trabajo rígida, saliendo temprano y volviendo solo al anochecer, comenzó a aparecer en mi casa cada vez más temprano. Al principio, era alrededor de las 5 de la tarde. Después, las 4:30. Pronto, apenas pasaban las 4, y ya estaba estacionando su coche impecablemente limpio, frente a mi portón. «El trabajo está más tranquilo, doña Coco», explicó la primera vez, sonriendo. Pensé en pasar para ayudarla con las compras. El gesto me pareció noble. Un yerno atento. Me llevaba al mercado, cargaba las bolsas pesadas, y yo me sentía cuidada. Lupita estaba radiante. «¿Ves, mamá? ¿No te dije que me saqué la lotería? Ricardo es un ángel». Pero los días se convirtieron en semanas, y la presencia constante de Ricardo comenzó a incomodarme de una manera que no podía nombrar. Ya no se trataba de ayuda. Él llegaba, se sentaba en mi cocina y se quedaba. Observaba cada uno de mis movimientos. Si yo estaba cocinando, él estaba allí, apoyado en la encimera, hablando sin parar sobre su día, sobre política, sobre fútbol. Su conversación era un zumbido constante que llenaba el silencio confortable de mi casa. El aire, antes ligero, comenzó a pesar. Me sentía vigilada. La espontaneidad de las visitas de mi hija y nieta fue reemplazada por una rutina cronometrada por su llegada. Él parecía siempre querer interponerse entre nosotras, como si quisiera ser el centro de ese pequeño universo familiar. «Deje que yo corte esa cebolla, doña Coco. Usted puede lastimarse las manos», decía, quitándome el cuchillo de la mano con una amabilidad que sonaba forzada. «Carlita, no corras así. Vas a ensuciar el piso que tu abuela acaba de limpiar», reprendía a mi nieta.
con un tono que no era de padre, sino de carcelero. Empecé a observar los detalles, la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos, la manera en que sus dedos tamborileaban impacientemente sobre la mesa cuando Lupita y yo hablábamos de asuntos de mujeres, la forma en que interrumpía a Carlita en medio de una historia, menospreciando sus logros infantiles, con un falso elogio. «Ah, qué bien, campeona. Ahora deja que los adultos conversen». Una tarde, yo estaba en el patio, regando mis rosales, cuando lo oí llegar. Me quedé quieta detrás del limonero, observándolo por la ventana de la cocina. Entró, miró a su alrededor, y por un instante, su rostro estuvo desprovisto de cualquier sonrisa. Había una dureza en su expresión, un hastío, una especie de desprecio. Entonces, escuchó mis pasos acercándose, y como un actor cambiándose de máscara, la sonrisa amable volvió a su rostro. «Doña Coco», pensé que no estaba en casa. Esa noche, me costó conciliar el sueño. La imagen de ese rostro sin máscara se repetía en mi mente. Ese hombre no era el ángel con el que mi hija creía haberse casado. Había algo mal, algo fundamentalmente roto detrás de esa fachada de perfección. El reloj de nuestra familia estaba desajustado, y el tic-tac insistente era la llegada cada vez más anticipada de Ricardo. Carlita siempre fue un sol, una niña de risa fácil, cabello negro y liso que volaba cuando corría, y ojos curiosos que absorbían el mundo con una intensidad contagiosa. Ella era la alegría de mi casa. Su voz era la banda sonora de mis tardes, ya fuera cantando una canción de moda, narrando una aventura imaginaria con las gallinas, o contándome, con detalles minuciosos, sobre su día en la escuela. Pero el sol comenzó a esconderse detrás de nubes pesadas. El cambio en Carlita fue aún más gradual y doloroso que el de Ricardo. Su risa se volvió más rara, más contenida. Dejó de correr por el patio. En su lugar, se sentaba en un rincón de la sala, con su tableta o un libro, creando una burbuja de silencio a su alrededor. Al principio, lo atribuí al crecimiento. 11 años es una edad complicada, el puente entre la infancia y la adolescencia. «Es la edad, mamá», decía Lupita, cuando yo comentaba sobre la quietud de mi nieta. «Se está convirtiendo en señorita». Pero no era eso, era algo más. Veía en sus ojos una aprensión que no pertenecía a una niña. Y esa aprensión se intensificaba drásticamente siempre que Ricardo estaba cerca. Si estábamos las tres en la cocina, riendo y conversando, y oíamos el ruido de su coche llegando, era como si un interruptor se apagara dentro de ella. Sus hombros se encogían, su mirada bajaba al suelo y se callaba. Un día, estábamos haciendo galletas de nata. Carlita, con las manos sucias de harina, finalmente parecía la niña de antes. Se reía mientras intentaba hacer una galleta en forma de estrella. La puerta se abrió, y Ricardo entró. «Mira lo que estamos haciendo, papá», dijo Carlita todavía animada. «Estoy viendo. Cuidado con no hacer más desorden que galletas», respondió, sin una pizca de humor. Su tono era cortante. Se acercó, miró la estrella deforme que ella había hecho, y dijo: «Eso no parece una estrella. Parece más bien un manchurrón. Necesitas esforzarte más, Carlita. En todo». La sonrisa de Carlita se marchitó instantáneamente. Dejó la masa, se limpió las manos en el delantal y murmuró: «Creo que ya no quiero jugar». Y salió de la cocina, refugiándose en su cuarto. Encaré a Ricardo, sintiendo la sangre hervir. Fue un comentario innecesario. Se estaba divirtiendo. Él me dedicó una sonrisa condescendiente. «Doña Coco, solo la estoy preparando para el mundo. No es amable con quienes no buscan la perfección. Le estoy enseñando una lección valiosa». En ese momento, lo supe. No era una etapa, no era el crecimiento, era él. Él estaba, de alguna manera, apagando la luz de mi nieta. Sus palabras eran como pequeñas piedras, lanzadas día tras día, quebrando su confianza y su alegría. No necesitaba gritar ni levantar la mano. Su veneno era sutil, administrado en dosis diarias de críticas veladas, de expectativas imposibles y de una desaprobación constante que la hacía sentirse inadecuada. La sombra que se cernía sobre la infancia de Carlita tenía nombre y apellido: Ricardo Vargas, y dormía bajo el mismo techo que ella. Intentar hablar con Lupita sobre Ricardo era como intentar atrapar humo con las manos. Mi hija, tan perceptiva en otros aspectos de la vida, parecía haber construido una muralla impenetrable alrededor de su marido, una fortaleza de amor y confianza ciegas. Cada intento mío de plantar una semilla de duda era recibido con una defensa feroz. «Mamá, usted la trae contra Ricardo», me dijo un día, mientras doblábamos las sábanas lavadas.
Yo acababa de comentar, de la forma más amable que pude, que tal vez era un poco duro con Carlita. No la traigo contra él, hija mía. Solo estoy observando. La niña anda tan callada, tan ensimismada. Es la edad, ya te lo dije. Y Ricardo solo quiere lo mejor para ella. La ama. Quiere que sea fuerte, que sea la mejor. ¿Cuál es el problema con eso? El problema, Lupita, era que el amor no debería doler. El amor no debería empequeñecer. No debería apagar el brillo de nadie. Pero, ¿cómo podría decirle eso sin que me acusara de tener celos? De ser una vieja amargada que no soportaba ver la felicidad de su hija. En otra ocasión, intenté un enfoque diferente. Lupita, ¿no te parece extraño que Ricardo esté siempre aquí? ¿No tiene amigos? ¿No le gusta hacer otras cosas después del trabajo? Dejó de remover el café y me miró, con los ojos entrecerrados. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que mi marido no debería querer pasar tiempo con la familia? ¿Con usted? ¿Debería estar en el bar, como el marido de la vecina? ¿Debería darle gracias a Dios todos los días? Ricardo es un hombre de familia, mamá. Prefiere estar aquí, con nosotras, que en cualquier otro lugar. Sus palabras eran un escudo. Cada argumento mío rebotaba y volvía para golpearme. Yo era la ingrata, la que veía problemas donde no existían. Para Lupita, la dedicación de Ricardo era la prueba máxima de su amor. El control que él ejercía era visto como cuidado. Su crítica constante a Carlita era interpretada como un incentivo para la excelencia. Me sentía increíblemente sola en esta batalla silenciosa. Veía el veneno esparcirse, pero la persona más importante, la madre de la víctima, me ofrecía un antídoto de negación. Lupita estaba tan inmersa en la narrativa del matrimonio perfecto que ella misma ayudó a crear que no podía ver las grietas en los cimientos. No quería ver. Ver significaría admitir que su sueño era una mentira, que el hombre en quien confiaba su vida y la de su hija era la fuente de su angustia. Una tarde, después de otra escena en la que Ricardo humilló a Carlita por haber sacado una nota, solo buena, en un examen, vi a mi nieta correr a su cuarto con los ojos llenos de lágrimas. Lupita, a su lado, solo suspiró y dijo: «Tiene razón, podría haber leído mejor». En ese momento lo entendí. Lupita no solo estaba ciega, se estaba volviendo cómplice, aunque fuera sin intención. El veneno de Ricardo no solo afectaba a Carlita, estaba contaminando a mi hija también, distorsionando su juicio, haciéndola validar el comportamiento abusivo de él. El velo de negación de Lupita era grueso y pesado, y me di cuenta, con un escalofrío, de que tendría que rasgarlo sola, y para eso necesitaría más que solo palabras. Necesitaría pruebas irrefutables. La idea, como la mayoría de las ideas desesperadas, nació de un incidente banal. Una mañana, me desperté y encontré mis malvas pisoteadas. Las flores moradas y rosas, que se erguían orgullosas cerca del portón, estaban rotas, aplastadas contra la tierra. Mi primer pensamiento fue que algún perro callejero había entrado en mi patio durante la noche. Sentí una punzada de rabia y tristeza. Amaba esas flores. Pasé la mañana replantando lo que se podía salvar, con las manos llenas de tierra, la mente dándole vueltas al pequeño vandalismo. Cuando Lupita y Ricardo llegaron por la tarde, me quejé de lo ocurrido. «¡Qué barbaridad, mamá!», dijo Lupita, apenada. Ricardo, siempre solícito, examinó el destrozo. «Debe haber sido algún mocoso del vecindario. Ya sabe cómo son. No respetan nada. Debería poner una cámara aquí afuera, doña Coco, para atrapar al desgraciado que hizo esto. Así, usted está más segura». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Una cámara. La sugerencia era para el jardín, para el mundo exterior, pero en el instante en que la pronunció, la idea floreció en mi mente con una fuerza abrumadora, no para vigilar el portón, sino para vigilar lo que sucedía dentro de mis propias paredes. Era la solución, la prueba que necesitaba, la única manera de atravesar el velo de negación de Lupita. De repente, la rabia por las flores pisoteadas se transformó en una extraña gratitud. Aquel pequeño acto de destrucción me dio la excusa perfecta. «Tienes razón, Ricardo», dije, mirándolo a los ojos, tratando de mantener mi expresión neutra. «Es una excelente idea. No podemos dejar que la gente piense que puede hacer lo que quiera». Ese día, alimenté la narrativa. Me quejé con las vecinas sobre la falta de seguridad, sobre la juventud perdida. Creé un teatro en torno a mi cantero de flores destruido, transformándolo en un problema de seguridad pública local. Al día siguiente, tomé el autobús al centro de Guanajuato. Dolores Hidalgo es pequeño,
y no quería que nadie supiera lo que estaba comprando. Fui a una tienda de electrónica, un lugar ruidoso y lleno de luces parpadeantes que me mareó. Un joven de pelo de punta vino a atenderme, visiblemente sorprendido al ver a una señora como yo en ese ambiente. «Dígame, abuelita, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quiero una cámara», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Una pequeña, discreta. «Qué grave todo». Me mostró varios modelos. Necesitaba algo que no pareciera una cámara. Mis ojos se posaron en un pequeño objeto cuadrado, disfrazado de cargador de celular. Era perfecto. Podía estar en el enchufe de la sala, a la vista de todos, y nadie sospecharía jamás. «Es para vigilar mi jardín», mentí, sintiendo un calor subir por mi cuello. «Alguien anda moviendo mis flores». El joven sonrió. «Claro, claro, protegiendo el jardín. Esta es genial para jardines». Pagué en efectivo. Guardé la pequeña caja en mi bolso como si llevara una bomba. Durante todo el camino de vuelta a casa, el peso de esa cajita parecía aumentar con cada kilómetro. Estaba a punto de cruzar una línea, de espiar a mi propia familia, de invadir la privacidad de mi casa. Sentí una ola de vergüenza y culpa. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si solo era una vieja paranoica, viendo monstruos donde solo había un hombre imperfecto? Pero entonces, la imagen del rostro de Carlita, marchito y sin vida después de una palabra de Ricardo, venía a mi mente, y la culpa se transformaba en determinación. No lo estaba haciendo por mí, lo estaba haciendo por ella, por la niña que estaba perdiendo la risa. La semilla de una idea, plantada por un comentario descuidado de Ricardo, estaba a punto de germinar. Y rezaba para que sus frutos, por más amargos que fueran, sacaran la verdad a la luz. La caja de la cámara permaneció escondida en el fondo de mi armario durante 2 días. Cada vez que la abría, el olor a plástico nuevo y la visión del pequeño dispositivo negro me provocaban un escalofrío. Era un objeto tan pequeño, pero cargaba el potencial de una destrucción inmensa. Era la materialización de mi desconfianza. Finalmente, un martes por la mañana, cuando sabía que estaría sola durante horas, me armé de valor. Saqué la cámara de la caja y leí el manual de instrucciones con la ayuda de una lupa. Las letras eran minúsculas y el lenguaje, lleno de términos en inglés, parecía de otro planeta. Wi-Fi, app, cloud storage. Parecía que necesitaba un título de ingeniería para hacer aquello funcionar. Pero la necesidad es la madre de la invención, y para una abuela, también de la paciencia. Después de casi 1 hora de intentos y errores, logré conectar la cámara a mi viejo smartphone. La pantalla del celular de repente mostró una imagen granulada de mi mantel de ganchillo. Lo había conseguido. Tenía un ojo que veía por mí. El siguiente paso era elegir la ubicación. El enchufe de la sala era el lugar más lógico. Estaba en una pared opuesta al sofá, con una vista amplia de todo el ambiente, incluyendo la puerta de entrada y el pasillo que llevaba a los cuartos. Era allí donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Era allí donde la máscara de Ricardo más necesitaba mantenerse. Con manos temblorosas, tomé una de mis figuritas, una muñeca de cerámica de Guanajuato, y la coloqué en la mesita al lado del enchufe, un poco delante de él. La muñeca ayudaría a desviar la atención del pequeño cuadrado negro. Parecía natural, parte de la decoración de la casa de una abuela. Conecté la cámara. Una pequeña luz azul parpadeó y luego se apagó. Estaba funcionando. Estaba grabando. Me senté en mi sofá, el mismo sofá donde Carlita solía saltar y donde Lupita se acurrucaba para contarme sus secretos, y miré ese punto negro en la pared. De repente, mi casa, mi refugio, pareció un territorio extranjero, un escenario, y yo era la directora de una obra terrible que estaba a punto de comenzar. El sentimiento de transgresión era abrumador. Estaba violando la confianza de todos, de mi hija, que me veía como su pilar de rectitud, de mi nieta, que no tenía idea de que su dolor estaba siendo secretamente documentado, e incluso de él, del hombre que despreciaba, pues incluso un monstruo merece la dignidad de no ser espiado. «¿O no?», negué con la cabeza, intentando alejar la culpa. Esto no era sobre dignidad, era sobre seguridad, sobre proteger a una niña. Si un lobo entra en tu gallinero, no te preocupas por los sentimientos del lobo. Haces lo que sea necesario para proteger a tus gallinas. Cuando Lupita y Carlita llegaron esa tarde, mi corazón martilleaba en mi pecho. Tuve la sensación de que la cámara estaba gritando su presencia, que una luz roja parpadeaba en neón, pero nadie se dio cuenta. Entraron, me besaron, y la vida siguió su curso. Ricardo llegó poco después, sonriente como siempre. Pasó justo al lado de la cámara.
sin siquiera mirarla. Esa noche, acostada en mi cama, abrí la aplicación en el celular. Observé, en vivo, mi sala vacía y silenciosa. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando formas fantasmales en el suelo. El ojo escondido estaba de guardia, y yo, su cómplice, esperaba, con una mezcla de miedo y esperanza, lo que me revelaría. Los primeros días de grabación fueron una tortura de monotonía. Me convertí en una prisionera de mi propio plan, obsesionada con revisar la aplicación en el celular cada pocos minutos. Vi horas de silencio, de sombras moviéndose por la sala conforme el sol cruzaba el cielo. Me vi a mí misma barriendo el suelo, regando las plantas, durmiendo una siesta en el sofá. Cuando la familia llegaba, la tensión aumentaba. Los observaba en la pequeña pantalla, incluso estando en la misma casa. Veía a Lupita y Carlita llegar, sus voces y risas llenando el ambiente. Y luego, veía a Ricardo. Entraba, sonreía, besaba a su esposa, acariciaba la cabeza de su hija. Él era, en las grabaciones, el retrato perfecto del hombre que Lupita describía. Ayudaba a Carlita con la tarea en la mesa de la sala. Paciente, le explicaba un problema de matemáticas, su voz calmada y alentadora. Elogiaba un dibujo que ella había hecho. Me traía un vaso de agua sin que yo se lo pidiera. Conversaba animadamente con Lupita sobre su día. Cada gesto de aparente bondad era una puñalada a mi certeza. La duda comenzó a carcomerme por dentro. Estaba loca. Me lo había imaginado todo. Esa mirada dura que vi, las palabras cortantes que escuché, serían solo frutos de mi imaginación, de mi soledad, quizás de unos celos inconscientes por la felicidad de mi hija. Comencé a sentirme monstruosa, la vieja entrometida y paranoica que veía maldad donde no existía. Estaba violando la santidad de mi hogar, la confianza de mi familia, por una fantasía. La culpa era un peso físico, encorvando mis hombros, dificultando mi respiración. Pensé en arrancar la cámara de la pared, aplastarla bajo mis pies y confesárselo todo a Lupita, pidiéndole perdón. Apenas dormía, me despertaba en medio de la noche y miraba la grabación en vivo de mi sala oscura, como si esperara que los muebles me contaran un secreto. Durante el día, apenas podía mirar a Ricardo. Mi vergüenza era tal que evitaba sus ojos, temiendo que pudiera ver la traición en los míos. Él, al notar mi distanciamiento, parecía aún más atento. ¿Está todo bien, doña Coco? Parece cansada, preguntó un día, poniendo una mano en mi hombro. Su contacto me hizo retroceder instintivamente. Estoy bien, es solo la edad, murmuré, huyendo a la cocina. Lupita también lo notó. Mamá, está usted muy callada. ¿Pasó algo? No, hija mía, solo pensando en la vida. La angustia de la nada era casi peor que la confirmación de mis miedos. El silencio de la cámara gritaba que yo era la villana de la historia. Durante una semana, las grabaciones no mostraron nada más que una normalidad sofocante. La paz que antes me parecía frágil, ahora parecía sólida como una roca, y yo era la única que intentaba romperla con el martillo de mi desconfianza. Estaba al límite, un día más de esa perfección fabricada, y habría desistido, convencida de mi propia locura. Pero entonces llegó el jueves. Era un jueves lluvioso. El cielo de Dolores Hidalgo, normalmente de un azul intenso, estaba gris y pesado. Yo había ido al fondo del patio a recoger la ropa del tendedero antes de que la lluvia arreciara. Lupita me había llamado más temprano, avisando que necesitaría pasar por la farmacia después del trabajo y que tal vez se retrasaría un poco. Carlita vendría directamente de la escuela a mi casa, como siempre. Estaba doblando las sábanas en mi cama cuando oí que la puerta principal se abría. Era Ricardo. Solo, más temprano que nunca. «¿Doña Coco?» llamó. «Estoy en el cuarto, Ricardo», respondí, el corazón dándome un vuelco. Apareció en la puerta de mi cuarto, el pelo húmedo por la llovizna. «Solo vine a buscar unos papeles que olvidé. Ya me voy». «¿Ya llegó Carlita?» «Todavía no. No debe tardar». «De acuerdo. La esperaré en la sala entonces. Así no se queda sola». Sonrió y se fue a la sala. Un gesto atento, pensé, pero una alarma sonó dentro de mí. Discretamente, tomé mi celular y abrí la aplicación de la cámara. La imagen en vivo de la sala apareció. Ricardo estaba sentado en el sofá, mirando su propio celular, con aspecto aburrido. Continué doblando la ropa lentamente, con un ojo en la pila de sábanas y otro en la pantalla del celular. Minutos después, oí la llave girar en la cerradura. Carlita entró, sacudiendo el paraguas mojado. «Abuela, llegué». «Hola, campeona», dijo Ricardo, antes de que yo pudiera responder.
Se levantó del sofá. Tu abuela está en el cuarto. Vi por la pantalla a Carlita detenerse en medio de la sala. Su cuerpo se puso tenso. La sonrisa que tenía en el rostro al entrar desapareció. Ah, hola papá. ¿Cómo te fue en la escuela?, preguntó acercándose a ella. Su voz era la misma voz amable de siempre. Bien. La conversación parecía normal. Me sentí tonta, espiando de esa manera. Estaba a punto de apagar el celular e ir a la sala cuando Ricardo dijo algo que me heló hasta los huesos. ¿Bien?, repitió, la voz bajando un tono, perdiendo su calidez. Carlita, ya hemos hablado de esto. Bien, es la excusa de los mediocres. Yo no crío a una hija para ser mediocre. ¿Sacaste la máxima nota en el examen de historia? Yo saqué 9,5. Fui la segunda mejor de la clase. Vi en la pantalla a Ricardo negar con la cabeza, un gesto lento de decepción. No estaba gritando, no la tocó, simplemente se inclinó, quedando a su altura, y su voz se convirtió en un susurro venenoso que el micrófono de la cámara captó con una claridad terrible. ¿La segunda mejor? ¿Y estás contenta con eso? ¿Sabes qué es el segundo lugar, Carlita? Es el primer perdedor. Tu madre se contenta con poco. Tu abuela se contentó con poco toda su vida. Míralas. ¿Es eso lo que quieres para ti? ¿Una vida pequeña? ¿En esta ciudad polvorienta? Carlita estaba paralizada, mirando sus propios zapatos. Yo no crío perdedores, continuó, la voz aún un susurro, pero cargada de una intensidad cruel. Vas a subir a tu cuarto. Vas a estudiar hasta que llegue tu madre. Y mañana le vas a pedir a la profesora un examen de recuperación para conseguir el medio punto que te faltó. ¿Entendido? Pero, papá, no hay recuperación para los que aprobaron. Ya encontrarás la manera. Su voz se elevó un poco, lo suficiente para mostrar la rabia bajo la superficie. ¿O quieres decepcionarme de nuevo? ¿Quieres que piense que todo mi esfuerzo por darte un futuro mejor es un desperdicio? No, papá. Entonces vete. Y no quiero oír ni una palabra de esto con tu madre o tu abuela. Ellas no entienden. Son débiles. Nosotros no lo somos, ¿verdad? No, papá. Su voz era un soplido. Se enderezó y la máscara del padre sonriente regresó. Perfecto. Ahora vete. Carlita pasó a su lado como un ratón asustado y corrió por el pasillo. Segundos después, oí la puerta de su cuarto de huéspedes cerrarse de golpe. Ricardo se quedó parado en medio de la sala por un momento. Lo vi en la pantalla. Su rostro no era de rabia, sino de un triunfo frío y calculador. La máscara se había resquebrajado, y el monstruo que temía estaba allí, expuesto bajo la luz cruda de mi cámara escondida. Me quedé paralizada en la puerta de mi cuarto, con el celular en la mano. El aparato parecía pesar 1 tonelada. La escena que acababa de presenciar se repetía en mi cabeza. Cada palabra, cada inflexión de voz. No hubo un grito, una bofetada, un empujón. Hubo algo peor, una violencia silenciosa, que no deja marcas en la piel, pero que destroza el alma. La llamó mediocre. Nos llamó, a mí y a Lupita, débiles. La aisló, creando un secreto tóxico entre ellos. Le estaba enseñando a mentir, a despreciar a su propia familia. No estaba construyendo su futuro, estaba demoliendo su presente, ladrillo por ladrillo. Una náusea subió por mi garganta. Sentí un frío que no venía de la lluvia de afuera, sino de adentro. Era el frío del reconocimiento. Todas las piezas encajaron. La quietud de Carlita, sus miradas asustadas, su renuencia a celebrar sus propios logros. No era él quien la preparaba para el mundo. Era él quien le enseñaba que ella nunca sería lo suficientemente buena para su mundo. Apagué la pantalla del celular y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Mis manos temblaban incontrolablemente. Respiré hondo, intentando calmar el tumulto dentro de mí. Necesitaba parecer normal. Necesitaba salir de ese cuarto y encarar al hombre que acababa de envenenar a mi nieta. Caminé hacia la sala, forzando a mis pies a moverse. Ricardo estaba de vuelta en el sofá, leyendo noticias en su celular, la viva imagen de la tranquilidad. Oí que llegó Carlita, dije, con la voz sorprendentemente estable. Él levantó la vista, una sonrisa fácil en su rostro. Sí, llegó hace un momento. Estaba un poco cansada. Se fue directo al cuarto a descansar antes de hacer la tarea. Los niños de hoy en día viven exhaustos. La mentira, la facilidad con la que salía de su boca. Me miraba a los ojos, el monstruo disfrazado de yerno preocupado. Sentí una ola de furia tan intensa que temí que se transparentara en mi rostro, pero me la tragué. Aún no era el momento. Voy a prepararle un té, dije girándome hacia la cocina. No se moleste, doña Coco. Deje a la niña tranquila.
Necesita aprender a lidiar con su propio cansancio. Cada palabra suya ahora tenía un doble sentido, un subtexto venenoso que solo yo podía entender. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la mesa de la cocina, el silencio de la casa envolviéndome como un sudario. Tomé el celular y volví a ver la grabación. Y otra vez, y otra vez. Cada vez que la veía, la rabia inicial daba paso a un dolor profundo. Un dolor por Carlita, por su inocencia robada, y un dolor por Lupita, por su ceguera, por la traición que ni siquiera sabía que estaba sufriendo. El video era mi prueba, el arma que necesitaba. Pero ¿cómo usarla? Si se la mostraba a Lupita, el shock podría ser devastador. Podría, en su negación, incluso volverse contra mí, acusándome de haber provocado la situación, de haberle tendido una trampa. No, el primero en enfrentar la verdad sería él. Necesitaba mirarlo a los ojos, mientras él veía su propia maldad reflejada en la pantalla. Necesitaba que supiera que yo lo sabía, que la abuela débil e ignorante, que tanto despreciaba, había desenmascarado su juego cruel. El veneno que destilaba ahora estaba embotellado, en alta definición, guardado en mi celular. Y yo iba a hacerle beber cada gota. El miedo que me había acompañado durante semanas se disipó, reemplazado por algo totalmente diferente, una claridad fría y cortante. Ya no había espacio para dudas, culpas o vacilaciones, solo había un camino a seguir, una acción que tomar. El descubrimiento no me rompió, forjó en mí una resolución de acero. Esa noche no pude dormir. La imagen de Ricardo susurrando al oído de mi nieta estaba grabada a fuego en mi mente. Era una profanación, un acto de terrorismo emocional cometido en el santuario de mi casa. Me levanté en medio de la madrugada. La casa estaba sumergida en la oscuridad, pero yo conocía cada crujido del suelo, cada contorno de los muebles. Fui al pequeño cuarto del fondo, que un día fue el taller de mi Esteban. El olor a madera, grasa y tierra todavía flotaba en el aire, un fantasma de tiempos más simples. Abrí un viejo baúl de madera. Dentro, entre herramientas oxidadas y recuerdos polvorientos, estaba su machete. Esteban lo usaba para limpiar el terreno, para cortar las ramas más gruesas de los árboles. La hoja era larga y pesada, el mango de madera liso y gastado por el uso. Lo tomé. El peso en mi mano era reconfortante, sólido. No era un arma de violencia, me dije a mí misma. Era un símbolo de que, en esa casa, la protección todavía tenía un guardián. Era la herramienta de un hombre honesto, y yo la usaría para extirpar una deshonestidad. Llevé el machete a la cocina y lo limpié meticulosamente. Quité las manchas de óxido. Afilé la hoja con la piedra que Esteban guardaba para ese fin. El sonido del metal raspando la piedra era el único sonido en la casa silenciosa. Un sonido rítmico, casi meditativo. Con cada movimiento, sentía que mi rabia se transformaba. Ya no era una emoción caliente y caótica, sino una fuerza fría, concentrada, precisa. No planeaba herirlo físicamente. La idea de derramar sangre en mi piso era repulsiva, pero necesitaba que sintiera miedo. El mismo tipo de miedo paralizante que él infligía a Carlita. Necesitaba sentir, por un momento, lo que era ser pequeño, impotente, acorralado. La hoja sería mi argumento final, la puntuación en la frase que le diría. Con el machete limpio y afilado, lo coloqué sobre la mesa de la cocina. Me senté y comencé a planear. Necesitaba el momento adecuado. Un momento en que estuviéramos solos, sin la presencia de Lupita para defenderlo, sin Carlita para presenciar la fealdad de la situación. La oportunidad perfecta sería el domingo. Lupita nunca se perdía la misa de las 10. Siempre iba sola, diciendo que era su momento de paz con Dios. Ricardo, que no era religioso, solía usar esa hora para hacer alguna tarea en casa, o, últimamente, para venir a adelantar el almuerzo a mi casa. Sería el domingo, en mi cocina, donde se sentía tan a gusto para esparcir su veneno. Allí, enfrentaría el antídoto. La calma que me llenaba era la calma de un general antes de la batalla. Tenía mi estrategia, mi arma, y lo más importante, una causa justa. El sueño finalmente llegó, un sueño sin ensoñaciones, pesado y profundo. Cuando desperté con los primeros rayos de sol, ya no era una víctima de mi desconfianza, era la ejecutora de un plan. La abuela de las gorditas estaba a punto de demostrar que sus manos, tan hábiles para amasar, también sabían empuñar el acero para defender su linaje. El sábado pasó en una nebulosa de ansiedad controlada.
Actué con la más perfecta normalidad. Hice mis gorditas para vender en la plaza. Sonreí a las vecinas. Hablé con Lupita por teléfono. Nadie podría sospechar la tormenta que se formaba dentro de mí. Por dentro, ensayaba cada palabra, cada gesto. Ricardo no apareció el sábado. Lupita dijo que había ido con unos amigos a ver un partido de fútbol en León. La noticia me trajo un alivio momentáneo. Un día menos teniendo que fingir. Un día más para prepararme. El domingo amaneció claro y cálido. Un día típico de Guanajuato. El cielo era de un azul tan profundo que dolía a los ojos. Fui a la misa de las 8, la más temprana, para mantener mi rutina y calmar mi espíritu. Me senté en el banco de madera pulida de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y recé. No pedí perdón por lo que estaba a punto de hacer. Pedí fuerza para hacerlo bien. Pedí protección para Lupita y Carlita. Pedí que la verdad, por más dolorosa que fuera, trajera sanación, y no más destrucción. Al volver a casa, el aire parecía eléctrico. Preparé el escenario. El machete estaba guardado, pero al alcance, envuelto en un paño de cocina en el fondo de un cajón. El celular estaba completamente cargado, con el video ya en la pantalla, listo para ser mostrado. Hice café fresco, el aroma llenando la casa con una normalidad reconfortante y engañosa. A las 10 menos 10, Lupita llegó con Carlita. Mi hija estaba preciosa, con un vestido floreado y un rebozo blanco sobre los hombros. «Mamá, la bendición. Ya me voy a misa. Dios te bendiga, hija mía». La abracé, un poco más fuerte de lo normal. «Reza por nosotras, siempre», dijo sonriendo, ajena a todo. Carlita se quedó conmigo. Parecía más relajada en ausencia de su padre. Nos sentamos en el patio y le conté historias de mi infancia. Verla sonreír, aunque fuera por un breve momento, reforzó mi determinación. A las 10:30, como un reloj, oí el sonido del coche de Ricardo estacionándose. Mi corazón dio una única y fuerte sacudida. Era la hora. «Carlita, mi amor, ¿por qué no vas al fondo del patio a ver si las gallinas ya pusieron huevos? Y quédate jugando un rato por allá. El día está muy bonito». «Está bien, abuela», dijo, y salió corriendo, feliz por tener una tarea. La observé alejarse hasta que desapareció detrás del lavadero. Respiré hondo. Fui a la puerta principal. Ricardo estaba a punto de tocar cuando la abrí. Sonrió, sorprendido. «Doña Coco, qué recibimiento». «Entra, Ricardo. Te estaba esperando». Entró, mirando a su alrededor. «¿Dónde están todos?» «Lupita en misa. Carlita en el patio. Estamos solo tú y yo». Cerré la puerta detrás de él. El sonido de la cerradura girando 2 veces fue fuerte en el silencio de la casa. Se giró, con el ceño fruncido por la confusión. «¿Por qué cerró la puerta con llave?» «Para que no nos interrumpan», dije, mi voz calmada, mortalmente calmada. «Tenemos que hablar. Ven a la cocina. Tengo algo que mostrarte». Me siguió, la desconfianza comenzando a asomar en sus ojos. La trampa del domingo estaba tendida, y la presa acababa de entrar. La cocina estaba bañada por la luz de la mañana, pero parecía fría. El olor a café no podía disfrazar la tensión que flotaba en el aire, espesa como la niebla. Ricardo se detuvo en medio del cuarto, con los brazos cruzados, en una postura defensiva. «¿Hablar de qué, doña Coco? Me está asustando». No respondí. Simplemente tomé mi celular de la encimera, desbloqueé la pantalla y pulsé play. Giré el aparato hacia él. La escena del jueves lluvioso comenzó a desarrollarse en la pequeña pantalla. Su propia imagen, su propia voz, llenando el silencio de mi cocina. Al principio, frunció el ceño, confundido. Luego, a medida que las palabras que le susurró a Carlita resonaban desde el altavoz del celular, el color desapareció de su rostro. Se puso pálido, una palidez enfermiza que se extendió desde el cuello hasta la raíz de su cabello. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla, como si no pudiera creer lo que veía y oía. La máscara de yerno perfecto se desintegró, revelando al hombre cobarde y cruel que había debajo. Cuando el video terminó y la imagen se congeló en su rostro triunfante, finalmente desvió la mirada hacia mí. El pánico estaba estampado en sus ojos. ¿Dónde consiguió eso?» Su voz era un murmullo ahogado. «La tecnología es algo maravilloso, ¿no crees? Ayuda a las viejas a ver lo que se esconde justo debajo de sus narices», dije, con voz cortante. Abrí el cajón lentamente, saqué el machete envuelto en el paño y lo puse sobre la mesa, entre nosotros. El sonido del metal pesado golpeando la madera hizo que Ricardo retrocediera un paso. Fue entonces cuando comenzó con las negaciones. «Doña Coco,
Por favor, eso está fuera de contexto. Solo intentaba motivarla, usando psicología inversa. Usted no entiende esas cosas modernas. Yo entiendo. Entiendo muy bien. Entiendo que llamas a mi nieta mediocre. Entiendo que nos llamas a mí y a mi hija débiles. Entiendo que le enseñas a mentir y a despreciarnos. Entiendo que estás quebrando su espíritu para convertirla en un trofeo para tu ego enfermo. Eso lo entiendo perfectamente. No, no es eso. Yo amo a Carlita. Amo a Lupita. Es un malentendido. Un terrible malentendido. Intentó acercarse, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Tomé el mango del machete. No lo levanté. Solo lo sostuve. El gesto fue suficiente. Quédate donde estás, ordené. Aquí no hay ningún malentendido. Lo único terrible en esta casa eres tú. Miró la puerta cerrada con llave, luego la puerta trasera. Sus ojos buscaban una ruta de escape. Estaba atrapado, el depredador en la jaula. ¿Qué va a hacer?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Yo? Yo no voy a hacer nada. Quien va a hacer algo eres tú. Vas a recoger tus cosas y vas a desaparecer de la vida de mi hija y de mi nieta. Vas a largarte de Dolores Hidalgo. Y si algún día vuelvo a oír tu nombre, si intentas contactarlas, te juro por Dios y por la memoria de mi esposo que yo misma te encontraré. Y la próxima vez no estaré de humor para conversar. Me miraba fijamente, el sudor corriendo por su rostro. Miraba la hoja fría sobre la mesa y veía en ella no una amenaza de violencia, sino el reflejo de su propio fin, el fin de su doble vida, de su castillo de mentiras. Usted no haría eso, Lupita. Ella me ama. Lupita va a conocer hoy al hombre con el que se casó. Va a ver este video, y su amor se convertirá en cenizas. Ahora, la decisión es tuya. Puedes esperar a que llegue y enfrentar la humillación, el escándalo, o puedes irte ahora, como el cobarde que eres, y no volver nunca más. Se quedó en silencio por un largo momento, el peso de la elección aplastándolo. El único sonido era el canto de un gallo en el patio y el latido frenético de mi propio corazón. La verdad estaba sobre la mesa, en pantalla completa y en acero afilado, y no había a dónde huir. El silencio en la cocina se estiró, tenso y frágil como un hilo de telaraña. Ricardo me miró a mí, al machete, al celular. Sus hombros, antes tan rectos y arrogantes, cayeron. La lucha se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una resignación amarga y asustada. Sabía que había perdido. No había argumento, no había mentira que pudiera arreglar aquello. «Deme la llave», dijo, con la voz ronca, desprovista de cualquier emoción. Saqué la llave del bolsillo de mi delantal y la deslicé por la mesa. Se detuvo a centímetros del machete. La tomó. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo sostenerla. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Oí el sonido de la llave girando en la cerradura. Una vez, 2 veces. La puerta se abrió y se cerró con un suave clic. Me quedé quieta, escuchando el sonido de sus pasos apresurados en la acera, el ruido del motor del coche arrancando, y finalmente, el sonido de los neumáticos alejándose hasta desaparecer por completo. Se había ido. La fuerza que me había sostenido durante toda la mañana me abandonó de golpe. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. El machete todavía estaba allí, un objeto frío y pesado. Lo tomé y lo guardé de nuevo en el cajón, como si estuviera guardando una parte de mí que no quería volver a ver. La casa quedó terriblemente silenciosa, pero era un silencio diferente al silencio opresivo que causaba su presencia. Era un silencio vacío, limpio. El aire parecía más ligero, más fácil de respirar. Fui a la ventana y miré a la calle. El sol del mediodía brillaba con fuerza. Todo parecía normal. Los vecinos conversaban, los niños jugaban. Nadie sabía que un mundo acababa de derrumbarse y reconstruirse dentro de mi casa. Sentí un cansancio profundo, un agotamiento que venía del alma. El peso de las últimas semanas, la tensión de esa mañana, todo se derrumbó sobre mí. Me senté en la silla de la cocina y lloré. Lloré no de tristeza, sino de alivio. Lloré por la niña en la que mi nieta volvería a convertirse. Lloré por la mujer fuerte que mi hija descubriría que era. Y lloré por la vieja que no sabía qué era, la que encontró la fuerza para mover una montaña de mentiras. Había ganado, pero la guerra aún no había terminado. La batalla más difícil estaba por venir. Necesitaba contarle a mi hija que el hombre que amaba era un fraude, que su matrimonio perfecto era una mentira, y no tenía idea de cómo su corazón y nuestra relación sobrevivirían a eso. Oí la voz de Carlita llamándome desde el patio. «Abuela, encontré 3 huevos». Me sequé las lágrimas.
Respiré hondo y forcé una sonrisa. ¡Qué maravilla, mi amor! Ven, vamos a guardarlos. La vida tenía que continuar, y yo tenía que ser fuerte por ellas. La calma después de la tormenta era solo el ojo del huracán. Lupita volvió de misa poco después del mediodía. Entró en casa radiante, con la paz de la iglesia todavía en su rostro. El olor a incienso parecía seguirla. «Mamá, la homilía del padre fue tan hermosa hoy. Habló sobre la verdad y la liberación. ¿Dónde está Ricardo? ¿No vino?» Mi corazón se encogió. La ironía de sus palabras era cruel. «Vino, hija mía, pero ya se fue. Uy, ¿tan rápido? ¿Pasó algo?» Carlita estaba en la sala, dibujando, y no quería que escuchara. «Carlita, querida, ¿por qué no vas un rato a mi cuarto a ver la televisión? Hay un programa que te gusta que va a empezar». Me miró, sintiendo el cambio en la atmósfera, pero obedeció sin cuestionar. Tan pronto como salió, me volví hacia Lupita. «Siéntate, hija mía. Tenemos que hablar». La expresión de Lupita cambió de alegría a preocupación. Se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas en el regazo. «Me está asustando, mamá. ¿Qué pasa? ¿Está enferma?» «No, no estoy enferma. Es sobre Ricardo». «Ricardo, ¿qué pasa con él? ¿Está bien? ¿Tuvo un accidente?» «Él está bien, físicamente». «Lupita, lo que voy a decirte va a doler. Va a doler mucho. Y siento mucho ser yo la persona que te cause este dolor. Pero necesitas saber la verdad». Empecé a hablar. Con voz calmada pero firme, le conté todo. Le conté sobre mis sospechas, sobre el cambio en el comportamiento de Carlita, sobre su llegada constante y anticipada. Vi la incredulidad transformarse en rabia en los ojos de mi hija. «Mamá, ¿otra vez con esa historia? No puedo creerlo. ¿Esperó a que me fuera a la iglesia para pelear con mi marido? ¿Para echarlo de su casa? ¿Por sus paranoias?» «No fue paranoia, Lupita. Tengo pruebas». «¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Puso a la vecina a espiar? ¿Qué hizo?» La acusación en su voz era como un cuchillo. No me estaba escuchando. Me estaba atacando, defendiéndolo. Era exactamente como temía. No lo hice por maldad, Lupita. Lo hice para proteger a Carlita. ¿Proteger a Carlita? ¿De su propio padre? ¿Del hombre que la ama más que a nada? Usted se ha vuelto loca. ¿Dónde está? Voy a llamarlo ahora mismo y a disculparme por usted». Tomó su celular, los dedos temblando de rabia mientras buscaba su número. «Lupita, espera», dije con la voz entrecortada. «Por favor, solo déjame mostrarte». Se detuvo y me miró fijamente, con los ojos echando chispas. ¿Mostrarme qué? ¿Otra de sus interpretaciones distorsionadas? Era el momento. El momento de romperle el corazón para salvar su alma. Tomé mi celular, el mismo que había condenado a Ricardo, y encontré el video. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejo caer. «Antes de que lo llames, antes de que me odies, te lo ruego, como tu madre, que veas esto. Míralo hasta el final, y después puedes hacer lo que quieras». Le extendí el celular. Ella dudó, su rostro una máscara de terquedad y dolor, pero había una curiosidad en sus ojos, una semilla de duda que mis palabras desesperadas habían plantado. De mala gana, tomó el aparato. La conversación más difícil de mi vida estaba en suspenso, y el veredicto ahora dependía de esa pequeña pantalla. Lupita sostenía el celular con ambas manos, como si fuera un objeto extraño y peligroso. Miraba la pantalla, la imagen de nuestra propia sala, con una expresión de desconfianza. «¿Qué es esto? ¿Nos filmó? ¿Dentro de su propia casa? Mamá, eso es enfermizo. Solo mira, por favor», susurré, sintiéndome agotada. Con un suspiro irritado, pulsó play. El sonido de la voz de Ricardo llenó la sala. Al principio, la expresión de Lupita era de pura rabia dirigida hacia mí. Sus ojos decían: «¿Lo ve? Una conversación normal. ¿Qué prueba esto?» Pero entonces, el tono de él cambió. El susurro venenoso comenzó. Vi los hombros de Lupita tensarse. Sus ojos se abrieron de par en par. Se inclinó más cerca de la pantalla, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Bien, es la excusa de los mediocres». Lupita se llevó la mano a la boca. «Tu madre se contenta con poco. Tu abuela se contentó con poco toda su vida. Míralas. ¿Es eso lo que quieres para ti?» Un sollozo escapó de su garganta, ahogado por su mano. Su cuerpo comenzó a temblar. «Ellas no entienden. Son débiles. Nosotros no lo somos, ¿verdad?» Cuando el video terminó, ella no se movió. Se quedó mirando la imagen congelada del rostro de Ricardo, el celular temblando en sus manos. El silencio en la sala era pesado, roto solo por sus sollozos reprimidos. Lentamente,
Levantó la mirada hacia mí. La rabia había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había un dolor tan profundo, una confusión tan abrumadora, que mi propio corazón se partió en 1000 pedazos al verla. Esto no puede ser real, tartamudeó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Debe haber una explicación. Él no es así. Escuchaste su voz, hija mía. Viste su rostro. No hay otra explicación. Esta es la verdad que intenté mostrarte. Sacudió la cabeza, negando, pero no para mí, negando para sí misma, para el mundo que había construido y que ahora se estaba derrumbando. Vio el video de nuevo, y una tercera vez. Cada repetición parecía clavar la verdad más profundo en su corazón. El celular se deslizó de sus manos y cayó en la alfombra. Enterró el rostro en sus manos y comenzó a llorar. Ya no eran sollozos contenidos. Era el llanto de la traición, el lamento de un alma rota, el sonido de un corazón rompiéndose en tiempo real. Me acerqué y la abracé. Al principio se quedó rígida, pero luego se entregó al abrazo, aferrándose a mí como una niña asustada. Lloró en mi hombro durante un largo rato, mojando mi blusa con sus lágrimas de desilusión. «¿Cómo no lo vi?», preguntó, con la voz ahogada contra mi pecho. «¿Cómo pude ser tan ciega? Lo estaba haciendo delante de mis narices. Y yo lo defendía. Me peleé con usted, por él. Shh. No es tu culpa. Es un maestro del engaño. Nos engañó a todos, pero yo sabía que no era tan simple. Sabía que la culpa que sentía sería su compañera por un largo tiempo. El video, que para mí fue una confirmación. Para ella fue un despertar brutal. La segunda vez que se mostró ese día, no echó a un hombre de casa. Demolió un sueño. Y ahora, en medio de los escombros, las dos tendríamos que encontrar una manera de reconstruir. El llanto de Lupita eventualmente se transformó en un silencio exhausto. Se apartó de mi abrazo, con el rostro hinchado y manchado, los ojos rojos y vacíos. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Se sentó en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, perdida en medio de los restos de su vida. La negación dio paso a una avalancha de preguntas, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Desde cuándo pasa esto, mamá? No lo sé, hija mía. Empecé a sospechar hace unos meses. ¿Y Carlita? ¿Ella te dijo algo alguna vez? Nunca. Creo que tenía mucho miedo. La mención del nombre de Carlita la hizo estremecerse. El dolor de la traición personal se mezcló con el dolor aún mayor de la falla materna. Dios mío, mi hija, susurró, con la mano en el pecho, como si intentara contener el dolor físico. Debería haberla protegido. Soy su madre. Debería haberlo visto. Él la lastimó, y yo no hice nada. Peor, fui cómplice. Estaba de acuerdo con él. Pensaba que estaba siendo exigente, pero por su bien. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, agitada, como un animal enjaulado. Todas las veces que se quedó callada, todas las veces que no quiso ir a algún lugar, pensé que eran berrinches, rebeldía, y era miedo de él, y yo la obligué a estar cerca de él, la dejé sola con él. ¿Qué clase de madre soy? Eres una buena madre, Lupita. Fuiste engañada, amabas a tu esposo y confiabas en él. No es un crimen, es un crimen ser ciega, es un crimen no proteger a tu propia hija, gritó, la voz llena de angustia y autodesprecio. La dejé hablar, la dejé sacar todo el veneno de la culpa. Sabía que no servía de nada intentar argumentar. Estaba viviendo el duelo por el marido que pensaba que tenía, por el matrimonio que creía perfecto, y por la madre que creía que era. Dejó de caminar y me miró, los ojos llenos de un nuevo dolor. Y usted, mamá, fui tan horrible con usted. La acusé de ser celosa, de estar loca, y todo el tiempo solo estaba intentando protegerme. Perdóneme, por favor, perdóneme. No hay nada que perdonar, hija mía. Soy tu madre. Siempre estaré de tu lado, sin importar qué. Nos abrazamos de nuevo, pero esta vez fue diferente. Ya no era la madre consolando a la hija, sino dos mujeres apoyándose mutuamente, unidas por el mismo dolor, por la misma traición. Éramos dos sobrevivientes en el mismo bote salvavidas. En ese abrazo, sentí que la fractura en nuestra relación comenzaba a cicatrizar. La desconfianza y el resentimiento que se habían instalado entre nosotras en los últimos meses se disolvieron en sus lágrimas y en mi perdón silencioso. El dolor de Lupita era inmenso, pero en ese momento, en medio de su devastación, vi una chispa de algo nuevo, la fuerza que nace cuando todas las ilusiones se queman y solo queda la verdad desnuda y cruda. Había perdido un marido, pero estaba en camino de reencontrarse a sí misma, y yo estaría allí, en cada paso,
para sostener su mano. El duelo sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, supe, con certeza, que estaríamos bien, juntas. Los días que siguieron a la revelación fueron extraños y silenciosos. Lupita y Carlita se mudaron a mi casa. La casa de ellas, a pocas cuadras de distancia, se convirtió en un mausoleo de una vida que ya no existía. No hablamos de Ricardo. Su nombre se convirtió en un tabú, una palabra prohibida que flotaba en el aire, no dicha, pero sentida. Lupita funcionaba en piloto automático. Se levantaba, ayudaba a Carlita a prepararse para la escuela, iba a trabajar a la tienda de artesanías y volvía. Sus movimientos eran mecánicos, sus ojos, distantes. Estaba presente en cuerpo, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, reviviendo conversaciones, reexaminando recuerdos, intentando entender cómo el amor de su vida se reveló como un monstruo. Carlita, por otro lado, comenzó a florecer lentamente, como una planta que finalmente recibe la luz del sol después de mucho tiempo en la sombra. No preguntó por su padre. Su ausencia parecía ser, por sí misma, una respuesta y un alivio. Los primeros días se mantuvo cerca de mí y de Lupita, como si temiera que también fuéramos a desaparecer. Pero poco a poco, la vieja Carlita comenzó a emerger. Un día, la oí reír, una risa fuerte y genuina, mientras veía una caricatura en la televisión. Lupita y yo nos miramos. Fue la primera vez que vimos una sonrisa en su rostro en días. Fue como escuchar música después de un largo silencio. Comenzamos a crear una nueva rutina, las tres. Cenábamos juntas en la mesa de la cocina todas las noches. Yo cocinaba sus comidas favoritas. Lupita, aunque cansada, ayudaba a Carlita con la tarea. Después, nos sentábamos en la sala y hablábamos de cosas triviales. El día en la escuela, una clienta divertida en la tienda, un chisme del vecindario. Eran pequeños pasos, pequeños intentos de construir una normalidad sobre las ruinas de la antigua. Había momentos de una tristeza profunda. Una noche, encontré a Lupita llorando silenciosamente en el porche. Miraba el anillo de bodas en su dedo. «No sé cómo quitarme esto», dijo, con la voz entrecortada. «Siento como si estuviera amputando una parte de mí». «Quítatelo cuando estés lista», dije sentándome a su lado. «No hay prisa». También había momentos de extraña belleza. Una tarde, le estaba enseñando a Carlita a hacer tortillas. Sus manos pequeñas y torpes intentaban imitar las mías. Terminó con más harina en la cara que en la masa, y ambas nos echamos a reír. Lupita, que nos observaba desde la puerta, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Estábamos recogiendo los pedazos. No intentábamos pegar el jarrón roto. Sabíamos que nunca volvería a ser el mismo. En su lugar, estábamos tomando los trozos más brillantes e intentando crear algo nuevo, un mosaico. Tal vez no sería perfecto, tal vez las grietas siempre estarían visibles, pero sería nuestro, sería fuerte, y estaría construido sobre la base más sólida de todas, la verdad. Pasaron casi 2 semanas. La ausencia de Ricardo ya se había convertido en parte del nuevo paisaje de nuestras vidas. Carlita estaba visiblemente más ligera. Había vuelto a correr por el patio, a hablar sin parar, a tararear mientras dibujaba. Era como si un resorte, que había estado comprimido durante mucho tiempo, finalmente se hubiera soltado. Aún así, el tema papá permanecía intacto. Ni Lupita ni yo nos atrevíamos a iniciar la conversación, por miedo a causar una recaída, a traer de vuelta la sombra que tanto nos esforzamos por disipar. Esperábamos que ella, a su tiempo, nos buscara, y lo hizo. Fue un sábado por la noche. Estábamos las 3 sentadas en el sofá, viendo una película de comedia. Durante una escena particularmente divertida, Carlita se rió con tantas ganas que hasta perdió el aliento. Cuando el ataque de risa pasó, se quedó quieta por un momento y luego se volvió hacia Lupita. «¿Mamá?» «Sí, mi amor. Papá ya no va a volver, ¿verdad?» La pregunta, hecha con una simplicidad infantil, quedó flotando en el aire, desarmándonos a todas. Lupita tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «No, mi vida, no va a volver». Carlita asintió, como si solo confirmara algo que ya sabía. «Qué bueno», dijo, en voz baja. La palabra, tan simple y tan cargada de significado, golpeó a Lupita con la fuerza de un puñetazo. Vi los ojos de mi hija llenarse de lágrimas. «¿Por qué, mi amor? ¿Por qué dices eso?», preguntó Lupita, con la voz temblorosa. Carlita se miró las manos. Porque le tenía miedo. Fue la primera vez que lo admitió. Decía cosas malas, continuó, la voz aún baja, pero ahora más firme. Decía que yo nunca era lo suficientemente buena, que lo decepcionaba,
Decía que si te lo contaba a ti o a la abuela, ustedes se enojarían conmigo, porque lo amaban más a él que a mí. Lupita soltó un sonido de dolor, un gemido que vino del fondo del alma. Atrajo a Carlita en un abrazo apretado, besando la coronilla de su cabeza. Oh, mi amor, perdóname por no haberlo visto. Te amamos más que a nada en este mundo, más que a nada. Carlita se acurrucó en el abrazo de su madre. Lo sé, pero él me hacía olvidarlo. Decía que su amor era un amor débil, y que el suyo era el que importaba, porque era un amor fuerte, que me haría ser alguien. Pero su amor dolía. Sus palabras, tan directas y tan sabias, lo validaron todo. Confirmaron lo que estaba en el video, y revelaron que el abuso era aún más profundo, más constante de lo que imaginaba. No solo la criticaba, la aislaba activamente, minando su confianza en nosotras, en nuestro amor. Esa noche, Carlita habló durante casi 1 hora. Contó sobre las conversaciones secretas, sobre las amenazas veladas, sobre el peso constante de nunca lograr complacerlo. Hablar parecía liberarla. Con cada frase, era como si un pequeño peso se le quitara de los hombros. Lupita y yo solo escuchamos, tomadas de la mano, las lágrimas corriendo por nuestros rostros. Eran lágrimas de tristeza por lo que pasó, pero también de orgullo por su valentía. La voz de Carlita, por tanto tiempo silenciada por el miedo, finalmente encontró su camino. Y su sonido era el de la sanación, el de la verdad que, finalmente, nos liberaba a todas. Dolores Hidalgo es una ciudad donde la vida de todo el mundo es un libro abierto. La noticia de la separación de Lupita y Ricardo no tardó en extenderse, pero como nadie sabía el verdadero motivo, el campo estaba fértil para la especulación. Los susurros nos seguían a donde quiera que fuéramos. En el mercado, oía a las comadres cuchichear detrás de los puestos de fruta. Pobre de Lupita. Un marido tan bueno. ¿Qué habrá hecho? En la puerta de la escuela, las otras madres miraban a Lupita con una mezcla de lástima y curiosidad. Dicen que la dejó por otra más joven. No, yo oí que ella lo echó de casa. Debe haberse vuelto loca. La narrativa que se formó en la boca del pueblo fue, en la mayoría de los casos, desfavorable para nosotras. Ricardo, con su apariencia impecable y su trato educado, había construido una reputación de hombre perfecto. Lupita, ahora una madre soltera viviendo de nuevo con su madre, era vista como la fracasada, la culpable, y yo, la vieja, era la suegra entrometida que, probablemente, había envenenado el matrimonio. Al principio, esto afectó profundamente a Lupita. Se sentía juzgada, humillada. No saben nada, mamá, y aún así nos condenan. Se desahogó una noche, después de un encuentro desagradable con una antigua amiga que la interrogó en la plaza. Deja que hablen, hija mía, le aconsejé. La boca del pueblo es tierra que nadie siembra, pero que da de todo. Lo que importa no es lo que ellos piensen, sino lo que nosotras sabemos que es verdad. Decidimos, sin necesidad de acordarlo, presentar un frente unido. Caminábamos con la cabeza en alto. Cuando alguien nos preguntaba por Ricardo, dábamos una respuesta corta y educada. Ya no estamos juntos. Es un asunto personal. Poco a poco, nuestra postura comenzó a cambiar la percepción de la gente. Veían que no nos estábamos desmoronando. Veían a Lupita trabajando con más ahínco que nunca en su tienda. Veían a Carlita sonriendo y jugando en la plaza. Me veían a mí, vendiendo mis gorditas con la misma energía de siempre. No parecíamos víctimas. Parecíamos en paz. Una tarde, doña Elodia, la mayor chismosa de nuestra calle, me detuvo en el portón. Coco, dime la verdad. ¿Qué pasó? Ese Ricardo parecía un santo. La miré a los ojos y sonreí. Elodia, no todo lo que brilla es oro. A veces las cosas más brillantes son solo vidrio roto. Nosotras estamos bien, es lo que importa. Mi respuesta, vaga pero firme, pareció satisfacerla. Y con el tiempo, los susurros comenzaron a disminuir. Otros dramas surgieron en la ciudad para ocupar la atención de la gente. Nuestra historia se fue haciendo vieja. Enfrentar los juicios del pueblo fue una prueba inesperada, pero nos fortaleció aún más. Aprendimos que nuestra familia, esa pequeña unidad de 3 mujeres, era una fortaleza. Las opiniones de los demás eran solo el viento soplando afuera. Dentro de nuestros muros, construidos con verdad y amor, estábamos seguras. Y eso era todo lo que importaba. Los meses pasaron, y el otoño dio paso al invierno templado de Guanajuato. La ausencia de Ricardo dejó de ser un agujero en nuestras vidas y se convirtió simplemente en un espacio vacío
que llenamos con nuevas rutinas, nuevas tradiciones. Nuestra vida de a tres comenzó a tener su propia melodía. Las mañanas eran un ajetreo agradable. El olor de mi café de olla se mezclaba con el olor del pan tostado de Lupita. Carlita, ahora más responsable, preparaba su propia mochila para la escuela sin que tuviéramos que decírselo. La despedida en el portón era siempre con abrazos y besos, una reafirmación diaria de nuestro puerto seguro. Lupita floreció en el trabajo. Sin la constante desaprobación de Ricardo minando su confianza, comenzó a tener ideas nuevas para la tienda de artesanías. Creó un perfil en las redes sociales para promocionar las piezas. Hizo alianzas con artesanos de ciudades vecinas. La tienda, que antes era solo una fuente de ingresos, se convirtió en su pasión, su proyecto de independencia. La veía llegar a casa cansada, pero con un brillo en los ojos que no le veía desde hacía años, el brillo de la realización. Carlita también encontró su camino. Se unió al equipo de baloncesto de la escuela. Yo iba a todos los partidos, gritando desde las gradas, el corazón explotando de orgullo con cada canasta que hacía, con cada pase que daba. No era la mejor jugadora del equipo, pero jugaba con una alegría, una garra, que eran contagiosas. Ya no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser ella misma. Nuestras noches se volvieron sagradas. Abolimos la costumbre de que cada una estuviera en su rincón, con su celular o su televisión. Cenábamos juntas, sin prisa. Después, jugábamos a las cartas, o leíamos en voz alta, o simplemente conversábamos. Hablábamos de todo y de nada, de los sueños de Carlita, de las preocupaciones de Lupita, de mis recuerdos de infancia. Los domingos, después de misa, instituimos el Día de Chicas. Íbamos a pasear a Guanajuato, caminando por sus callejones coloridos, o hacíamos un picnic en el campo. Eran días llenos de risas y helados. Un día, mientras caminábamos, Lupita me tomó de la mano. «Sabe, mamá, yo solía pensar que la felicidad era tener una familia perfecta, como las de las revistas. Un marido, una casa, un coche». Se detuvo y miró a Carlita, que corría un poco más adelante, intentando atrapar una mariposa. «Pero ahora lo veo. La felicidad es esto. Es paz, es no tener miedo. Es poder reír sin motivo. Es saber que, pase lo que pase, nos tenemos las unas a las otras». La antigua melodía de nuestras vidas, interrumpida por una nota disonante y cruel, había desaparecido. En su lugar, una nueva canción comenzó a sonar. Una canción más simple, tal vez, pero infinitamente más verdadera y hermosa. Y las tres éramos las compositoras. Mi jardín, el pequeño pedazo de tierra que siempre fue mi refugio, se volvió más importante que nunca. Pasar tiempo allí, con las manos en la tierra, se convirtió en una forma de terapia, una manera de procesar todo lo que había sucedido. En la primavera, decidí que era hora de una gran reforma. El cantero de malvas, aquel que fue pisoteado y que me dio la excusa para comprar la cámara, estaba nuevamente florido, más fuerte que antes, pero el resto del jardín parecía cansado, descuidado. Así como en nuestra vida, era necesario arrancar las malas hierbas de raíz. Pasé días limpiando el terreno. Quité las plantas que estaban secas y enfermas, las que ya no daban flores, las que chupaban la fuerza de la tierra sin ofrecer nada a cambio. Fue un trabajo duro, que me dejó la espalda dolorida y las manos llenas de callos, pero con cada mala hierba que arrancaba, sentía una extraña satisfacción, como si estuviera limpiando no solo mi jardín, sino también mi alma. Ricardo era una mala hierba, una de esas persistentes, con raíces profundas, que se disfrazan de planta bonita, pero que, por debajo de la tierra, asfixian todo a su alrededor. Arrancarlo de nuestras vidas fue doloroso y dejó un agujero, pero era necesario para que el resto de nosotras pudiera respirar y crecer. Después de la limpieza, preparé la tierra, la aboné, la removí, dejé que respirara bajo el sol. Entonces, comencé a plantar. Lupita y Carlita me ayudaron. Fuimos juntas a un vivero y elegimos nuevas flores, nuevos colores, nuevas texturas. Plantamos rosas, que representaban nuestro amor y nuestra fuerza, incluso con las espinas. Plantamos lavanda, para traer calma. Plantamos girasoles, para recordarnos que siempre debemos buscar la luz. Trabajar en la tierra juntas se convirtió en un ritual. Carlita, con su energía juvenil, cavaba los hoyos. Lupita, con su paciencia recién descubierta, colocaba los plantones con cuidado. Y yo, con mi experiencia,
Les enseñaba los secretos de la jardinería. Mientras plantábamos, conversábamos, hablábamos sobre el futuro, sobre nuestros miedos y esperanzas. La tierra parecía absorber nuestras palabras, nuestras preocupaciones. Semanas después, el jardín comenzó a transformarse. Los brotes surgieron, verdes y tímidos. Las primeras flores se abrieron, llenando el aire con su perfume. El jardín estaba vivo de nuevo, más vibrante y diverso que nunca. Cada mañana, me sentaba en el porche con mi café y lo miraba. No veía solo flores, veía nuestra historia. Veía el espacio vacío donde crecía la mala hierba, ahora lleno de nuevas vidas. Veía la resiliencia de la tierra, que, incluso después de ser herida, era capaz de generar belleza. El jardín era la metáfora perfecta para nosotras. Habíamos pasado por un invierno riguroso, pero juntas, con las manos en la tierra y el corazón en la esperanza, estábamos floreciendo de nuevo. Pasaron 2 años. El tiempo, ese sanador implacable y gentil, hizo su trabajo. Las cicatrices aún existían, pero ya no dolían al tacto. Eran solo recuerdos de una batalla ganada. Mi casa seguía siendo el corazón palpitante de nuestra pequeña familia. Las risas ahora eran mucho más frecuentes que las lágrimas. Lupita compró la parte de la tienda de artesanías que pertenecía a su antigua socia y se convirtió en la única dueña. Reinventó el negocio, transformándolo en un espacio cultural, con talleres de cerámica y bordado. Ya no era la sombra de un hombre, era una mujer de negocios, respetada y admirada en la ciudad. Encontró en sí misma una fuerza y una independencia que ni ella sabía que poseía. Carlita tenía 13 años, en plena adolescencia. Era una joven inteligente, elocuente e increíblemente empática. El baloncesto seguía siendo su pasión, y se convirtió en la capitana del equipo. Pero algo más había despertado en ella. Un agudo sentido de la justicia, un deseo de defender a los más débiles. Devoraba libros, veía documentales y debatía política conmigo en la mesa de la cena. La niña a la que le robaron la voz, ahora la usaba con una fuerza y una claridad admirables. En cuanto a Ricardo, desapareció. Cumplió su promesa. Supimos por terceros que se mudó a la Ciudad de México y que se volvió a casar. Por un instante, sentí lástima por la mujer que ahora compartía la vida con él, pero la sensación pasó rápido. Ya no era nuestro problema. Lupita, al enterarse de la noticia, solo se encogió de hombros. Espero que sea más lista de lo que fui yo, fue todo lo que dijo. Era una página pasada, un capítulo cerrado. Yo, con mis 74 años, me sentía más viva que nunca. Seguí vendiendo mis gorditas, más por placer que por necesidad. Mi mayor alegría era observar a mis niñas, ver a la mujer increíble en la que se convirtió mi hija y a la joven prometedora en la que se estaba convirtiendo mi nieta. Una tarde, Carlita llegó de la escuela con una novedad. «Abuela, mamá, ya decidí que quiero ser de mayor». «¿En serio? ¿Qué, mi amor? ¿Jugadora de baloncesto profesional?», bromeó Lupita. «No», dijo Carlita, seria, con los ojos brillantes. «Quiero ser abogada». Lupita y yo nos miramos, sorprendidas. «¿Abogada? ¿Por qué?» «Porque quiero defender a la gente, especialmente a los niños, y a las mujeres. Quiero asegurarme de que sus voces sean escuchadas. Quiero luchar contra las personas que usan palabras para herir y controlar a otros. Quiero ser como la abuela». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. No dijo que quería ser como yo, con un machete en la mano. Entendió la esencia de lo que hice. La lucha no era sobre el arma, sino sobre la justicia, sobre dar voz a quien no la tiene. En ese momento, mirando a mi nieta, tan llena de propósito y fuerza, vi el futuro, y era brillante. La semilla de dolor que Ricardo plantó había, por un milagro de resiliencia y amor, germinado y transformado en un árbol de justicia. Y yo estaría aquí, el tiempo que Dios me lo permitiera, para sentarme bajo su sombra y ver sus frutos. La pequeña cámara, disfrazada de cargador, todavía está en el enchufe de la sala. Nunca la quité. Se ha convertido en una parte silenciosa de nuestra historia, un memorial de un tiempo oscuro. De vez en cuando, mi mirada se posa en ella, y recuerdo el miedo, la duda, la rabia, pero, sobre todo, recuerdo el coraje que necesité encontrar dentro de mí. La cámara, que comenzó como un instrumento de espionaje nacido de la desconfianza, se transformó en algo más. Se convirtió en un símbolo de protección. Un recordatorio de que, a veces, para proteger a quienes amamos, necesitamos mirar a los lugares oscuros, a las verdades que preferiríamos ignorar.
No usé la violencia física para resolver nuestro problema. El machete fue solo un farol, un teatro para un público de un solo hombre. Mi verdadera arma fue la verdad. Una verdad capturada por una lente minúscula y revelada en el momento justo. El coraje no siempre está en luchar con los puños, sino en atreverse a ver, en atreverse a saber y, lo más difícil de todo, en atreverse a actuar en base a lo que se sabe. Mi legado, me doy cuenta ahora, no serán mis recetas de gorditas, ni mi jardín florido. Mi legado será la lección que, sin querer, les enseñé a Lupita y a Carlita. La lección de que el silencio, cuando se trata de abuso, no es paz, es complicidad. Que la fachada de una familia perfecta no vale nada si, detrás de ella, un niño está sufriendo. Carlita, con su sueño de convertirse en abogada, lo entendió a un nivel profundo. Quiere transformar el dolor que sintió en un escudo para otros. Quiere usar la ley como yo usé la cámara, para exponer la verdad y proteger a los vulnerables. Lupita también aprendió. Aprendió a confiar en su intuición, a no aceptar un amor que la menosprecia, a ser la guardiana feroz de su propia felicidad y la de su hija. Cambió la seguridad de una mentira cómoda por la fuerza de una verdad difícil. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, tomo el celular y miro la imagen en vivo de mi sala. Veo los muebles, las fotos en la pared, la manta en el sofá, y siento una paz profunda. Esta casa, que una vez fue escenario de tanto miedo y dolor no dichos, ahora es un santuario de verdad y amor. Es un hogar que las tres, juntas, rescatamos de las sombras, y la pequeña cámara en la pared es la testigo silenciosa de que la luz, al final, siempre vence a la oscuridad. Hoy, con el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina, el olor a café en el aire y el sonido lejano de la risa de Carlita preparándose para la escuela, miro mi vida y siento una gratitud inmensa. No una gratitud por la ausencia de problemas, sino por la fuerza que descubrimos al enfrentarlos. Descubrí que ser abuela no es solo dar dulces y contar historias, es ser la guardiana de la memoria y la protectora del futuro. Es tener la sabiduría para ver las grietas en la pared y el coraje para derribarla, si es necesario, para reconstruir algo más fuerte. La justicia, a menudo, esperamos que venga de un tribunal, de un juez, de una ley, pero la justicia más fundamental, la más importante, es aquella que comienza dentro de nuestras propias casas. Es la justicia de no permitir que el miedo silencie la verdad. Es la justicia de proteger a un niño a cualquier costo. Es la justicia de romper ciclos de dolor, aunque eso signifique romper nuestros propios corazones en el proceso. No soy una heroína, soy solo una abuela que ama a su familia más que a su propio miedo, y que, en un momento de desesperación, encontró una herramienta inesperada para luchar. Mi historia no es sobre un yerno malo, es sobre la fuerza que existe en cada uno de nosotros para decir basta. La cámara en la pared sigue allí, no para vigilar, sino para recordar. Para recordarnos que siempre debemos mantener los ojos abiertos, que la paz no se puede comprar al precio de la ignorancia, y que el amor verdadero no controla, no menosprecia, no envenena. El amor verdadero libera, y hoy somos libres, y esa, amigos míos, es mi verdad. Una verdad que fue difícil de encontrar y aún más difícil de enfrentar, pero que nos trajo hasta aquí, a este lugar de paz. El coraje, a veces, comienza con una pequeña desconfianza, con una historia que escuchamos y que resuena en nosotros. Si mi historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar, si te ha dado una pizca de fuerza, entonces mi viaje ha valido la pena. Suscríbete al canal para no perderte otras historias que, como la mía, muestran que la fuerza a menudo se esconde donde menos esperamos. Deja tu me gusta para que más personas sepan que el silencio puede y debe romperse. Y comenta aquí abajo qué significa el coraje para ti, porque cada voz, cada historia, cada acto de valentía, por pequeño que sea, ayuda a iluminar el mundo. Gracias por escucharme.